Este es el primer foro Ruralidades y Territorialidades del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle. En esta ocasión vamos a hablar sobre la agroindustria, la agricultura familiar y la ganadería extensiva. Y tenemos planteada una pregunta que va a ser el tema que vamos a discutir. ¿Son estas tres opciones, estos tres modelos de producción excluyentes en el desarrollo rural y agrícola del campo colombiano? Para hacer esa discusión tenemos al doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, al senador Jesús Alberto Castilla Salazar, dirigente campesino, muy reconocido entre las organizaciones campesinas, y al doctor Alfredo García Burgos, presidente de la nueva Federación Ganadera de Colombia. En diversas oportunidades y muchos tratadistas han subrayado que la agroindustria tiene la capacidad de liderar el proceso de desarrollo agrícola y alimentario del país, que es un modelo de producción muy eficiente y muy competitivo, y que el país tiene que necesariamente enfocar los recursos de la política pública a estimular el desarrollo agroindustrial. Sin embargo, varios autores y tratadistas han destacado que también la agricultura campesina, que la agricultura familiar es altísimamente eficiente en términos económicos y que en ocasiones puede ser más eficiente que la misma agroindustria, que es crucial para la producción de buena parte de los alimentos de los colombianos y es el principal sector exportador en la medida en que produce un poco más del 80% del café, que sigue siendo nuestro principal producto agroexportador. Ahora, la ganadería es un sector sumamente importante, no solamente clave en la generación de un alimento básico, la carne, sino que es un sector generador de empleo, es el principal generador de empleo del sector agropecuario. Y se está llevado a cabo no solamente por grandes ganaderos, sino por más de 400.000 pequeños finqueros. Debo hacer una precisión. Cuando digo agroindustria, estoy hablando de los grandes cultivos comerciales, de la agroindustria azucarera, de la floricultura, de la avicultura y, este es el punto, de la producción de leche y carne a nivel intensivo. Por otra parte, tenemos el modelo de ganadería extensiva al cual me acabo de referir. Ahora bien, con datos en la mano, algunos especialistas señalan también los inconvenientes de cada uno de estos modelos. Dicen que el desarrollo de la agroindustria ha sido altísimamente subsidiado por el Estado, que tiene modelos de producción que contaminan tierras y aguas y que ha avanzado sobre tierras que como provienen de baldíos deberían ser fundamentalmente para la agricultura campesina. Sobre la agricultura familiar se dice que también es contaminante, que produce con el modelo de la revolución verde agroquímica, que las pequeñas parcelas de los campesinos producen ingresos muy bajos y contribuyen entonces a reproducir la pobreza. Sobre la ganadería, que expulsa mano de obra porque genera muy poco empleo por hectárea, que causa problemas ambientales, especialmente en degradación de tierras, aguas y bosques, y que ha avanzado sobre gran parte de la tierra con vocación agrícola, de manera que se ha constituido en un limitante para el desarrollo de la agricultura en Colombia. En fin, en este foro nos preguntamos cuál de los tres modelos de producción, ganadería extensiva, agroindustria o agricultura familiar, es el más conveniente para el campo colombiano, es el que se debe estimular, es al cual se le deben focalizar los recursos del Estado, pero también nos preguntamos si las preguntas anteriores son falsas preguntas, si esta cuestión de priorizar alguno de ellos no es necesariamente la idea para una política pública adecuada para el desarrollo del país. Doctor Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, Jaime, muchas gracias y por la invitación y un saludo muy especial a los demás panelistas. Mire, yo sobre ese tema diría lo siguiente. Uno, frente a la pregunta que usted hace, yo diría que es posible que todos los sistemas de producción coexistan sí, solo sí.
se tiene una verdadera visión empresarial del campo colombiano. Yo no creo que sea justo decir que la ganadería extensiva es buena o mala, o que la economía familiar campesina es buena o mala per se, o que la misma agroindustria es buena o mala. Yo fundamentalmente creo en esto, que cualquiera de los tres tipos de explotación, si tiene una visión empresarial, si tiene una formalización, si tiene buenas prácticas agrícolas, ganaderas, pecuarias, ambientales, si lleva costos de producción, pero, doctor, y si está orientada a una rentabilidad sostenible de quien la explota, pueden ser básicamente coexistentes en un sistema de producción en Colombia. Pero en un escenario de recursos escasos, en donde quizás el Estado, el gobierno tenga que tomar decisiones para priorizar recursos, yo le diría ¿cuál lo es siguiente. el sector que jalonaría el? Me encanta la pregunta. Yo le diría que el Estado lo que debería hacer es no priorizar ninguno de los tres. El Estado, al menos en el concepto que tenemos en la SAC, a lo que se debe dedicar es a la generación de bienes públicos que le sirvan a todos los ciudadanos. Y por una lógica muy sencilla, con toda esta mano de tierra que tenemos en Colombia, con esa gran cantidad de productos de la canasta básica que tenemos en nuestro país, priorizar con recursos escasos es generar artificialidades en la competitividad sectorial, que cuando se acabe la plata, los productores, sean los campesinos, los agroindustriales, los ganaderos, los avicultores y demás, pues simplemente se van a estar quejando. Uno aquí lo que necesita en esa visión empresarial, que es reglas de juego estables y muy claras. Segundo, vías terciarias, infraestructura. Yo preferiría que esa plata la invirtieran en infraestructura, vías terciarias, que fueran a priorizar un sector productivo. Formalización laboral para la dignificación del trabajador rural y orientación de mercado. En este país nos acostumbramos es a producir para vender y no vender para producir. Entonces, senador Castilla, ¿la agricultura familiar sí puede competir? ¿La agricultura familiar sí debe ser incentivada como protagonista del desarrollo rural y agrícola del país? Bueno, primero saludar también a los compañeros panelistas y agradecer la invitación. Yo creo que la agricultura familiar hay que mirarla desde el propósito que debe buscar el Estado. Si considera pertinente garantizar la salud pública, el Estado debe garantizar la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y el agua. Si esa es la intencionalidad, la agricultura familiar es quien garantiza la alimentación y garantiza el cuidado de estos bienes de la naturaleza. En ese sentido, la agroindustria ha sido, y hay ejemplos en la Revolución Verde, como usted lo ha planteado, de ser productores de monocultivo y a gran escala. Y ahí se pone en riesgo de inmediato la alimentación de una sociedad. 38 millones de toneladas por lo menos es la exigencia de alimentos que tiene el país y Colombia está importando, es decir, que no va a asegurar la alimentación de colombianos y colombianas impulsando un modelo agroindustrial. Un modelo agroindustrial que con estas condiciones pues destruye la posibilidad de una agricultura que puede sostener realmente al país y que lo que se ha argumentado es que el campesinado, el pequeño productor, es improductivo, que es perezoso. Es decir, hay unos argumentos para desestimar la agricultura familiar y esos elementos conllevan a que la decisión gubernamental sea invertir en apoyo a la agroindustria, a la producción a gran escala. Y aquí tenemos que citar que ha acudido a normatividad, por ejemplo, quitándole la posibilidad al campesinado de tener tierras para entregársela en un modelo de producción a gran escala al empresario que va a disfrutar de un proyecto del que el campesinado no va a tener posibilidad. Pero el campesinado sí tendría la capacidad de continuar siendo un protagonista del abastecimiento de alimentos como lo es ahora con la papa, los frutales, las hortalizas, etcétera. Actualmente produce cerca del 60% del valor de la producción agrícola colombiana. ¿Sí tendrá esa capacidad de seguir siendo competitivo, igualmente de seguir siendo protagonista de las exportaciones cafeteras? Claro que si tiene condiciones económicas y un entorno productivo favorable, el campesinado puede hacerlo. Lo que pasa es que aquí hay una decisión de impulsar un modelo eliminando otro.
Eso es lo que no puede entenderse. El campesinado y la agricultura familiar en esas condiciones no va a ser competitiva. Pero le digo, si la decisión es garantizar alimentación para la sociedad colombiana, es ahí en la agricultura familiar donde está la posibilidad, es ahí donde está la gran oportunidad. Pero impulsar un modelo agroindustrial, repito, que lleva al monocultivo, a la producción a gran escala, a una agricultura capitalista que va a poner en riesgo inclusive a la agricultura empresarial, la agricultura familiar, es la posibilidad de sustento del país y es la posibilidad de garantizarle alimentación y garantizar salud pública a una sociedad. Bueno, queda planteado un debate muy interesante con el doctor Bedoya sobre la agroindustria, pero queremos conocer su opinión, doctor García, sobre este tema y también sobre lo que se dijo al inicio del programa, en el sentido en que la ganadería extensiva, precisamente por ese modelo de producción de baja capacidad de carga, se constituye en un serio limitante para la expansión tanto de la agricultura familiar como de la agroindustria en Colombia. Lo cierto es que la ganadería extensiva en Colombia no existe. Lo que podría existir es unos terrenos no aptos para la ganadería o de poca fertilidad que están hoy en manos de la ganadería. Porque si bien es cierto que cómo está distribuido el ganado en el país, notamos, por ejemplo, que el 91% de los predios ganaderos tienen menos de 100 animales, mientras que de 101 a 500 animales está el 8% de los predios ganaderos. Y tan solo el 1% de los predios ganaderos tienen más de 500 animales. Entonces, no es cierto que en Colombia exista ganadería extensiva con altos índices de producción. En Colombia lo que existe es una ganadería de pequeños y medianos productores. Y esos grandes productores están dados en la mínima expresión. Y lo que nosotros necesitamos es que a esos pequeños y medianos productores le lleguemos con la empresarización del ganadero, para que ellos sean defensores de lo que hoy en determinado momento la ganadería puede afectar al medio ambiente. Pero nosotros necesitamos más bien de ese medio ambiente. Entonces nosotros necesitamos de unas muy buenas pasturas, de muy buenas aguas, que estamos implementando programas para que ese pequeño productor esté de la mano, esté produciendo lo que realmente debe producir en su poco terreno o grupo de acción dentro de la ganadería. Sí, doctor García, es muy cierto que más de 400.000 productores ganaderos son pequeños, pero también es cierto que los finqueros que tienen más de 500 hectáreas acaparan 40 millones de hectáreas sumando área agropecuaria y bosques. Es decir, hay una altísima concentración de la tierra en Colombia y esa tierra está fundamentalmente, la concentrada en la de más de 500 hectáreas, está fundamentalmente dedicada a la ganadería extensiva. Esa es la otra cara del problema, y en ese sentido es que se dice que la ganadería extensiva limita la expansión de otros sectores. Lo que pasa es que se cree que todo lo que es verde pertenece al sector ganadero, y eso no es así. Esas grandes extensiones de finca, sobre todo en el sur del país, están porque son improductivas. Entonces, lógicamente, ahí la ganadería no se puede dar en pequeño espacio, sino las grandes extensiones que hay. Pero la realidad de la ganadería colombiana no es esa. La realidad es las cifras que yo les acabo de dar, cómo está distribuido el sector ganadero dentro de su finca. Y la realidad es que allí estamos siendo productivos, sin ninguna ayuda del Estado colombiano, de eso que se nos tilda que el gobierno ayuda
al sector agropecuario con distintas facilidades de acción. Por el contrario, somos nosotros los que en un abandono del sector rural le hemos podido traer desarrollo y bienestar al campo colombiano. Bueno, doctor Bedoya, creo que llega el turno de la réplica a los argumentos del senador Castilla. Pues mire, yo diría lo siguiente, pues obviamente en un diálogo cordial con el senador Castillo. Lo primero, a mí me causa gracia, francamente, cuando en Colombia estamos en ese debate casi que etimológico entre el campesinado y la agroindustria. O sea, si uno se va inclusive al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues campesino es lo que viene del campo. Y aquí desafortunadamente estamos estigmatizando a lo que se conoce como campesino como a lo que se conoce como agroindustrial, porque al final del día ambos están explotando la tierra. Pero de todas maneras tenemos un modelo de producción basado en el involucramiento directo de la familia a la producción agropecuaria, que es lo que llamamos agricultura familiar, y que son más o menos, en un último censo, 2 millones de unidades productivas que estarían aportando, como dije anteriormente, el 60% del valor de la producción agrícola y el 30% más o menos de todo lo que consumimos los colombianos. Entonces la pregunta es, con su idea de la empresarización, esa agricultura basada en la familia, ¿cómo sería la empresarización? ¿Sí es competitiva o tiene que necesariamente dejarle el paso a otros sistemas de producción que puedan desarrollar innovación, que puedan desarrollar todas estas estrategias que usted ha mencionado? Se lo digo muy rápidamente. Lo primero, yo conozco empresarios que supuestamente son empresarios y son menos competitivos que agricultura familiar. Por eso insisto, el tema puede que sea de tamaño cuando hablemos de escalas y volúmenes de producción, pero no quiere decir que la familia no pueda tener una cosa simple de empresarización. Por ejemplo, lleve costos. 2, calcule cuánto le vale la mano de obra. 3, cuál es su indicador de rentabilidad. 4, cuáles son sus buenas prácticas, cómo diferencia su producto en un mercado campesino, si lo vamos a poner en esos términos. Claro que se puede, y por eso es tan positivo, y pongámosle un poquito de picante, senador, el tema de la ley de CIDRES, e inclusive lo que se quiere en la ley de tierras, porque permite la coexistencia de ambos sistemas de producción donde uno aprende del otro. El empresario o el agroindustrial que llaman aprende de la economía familiar campesina y viceversa. Senador Castilla. Bueno, lo primero es decirle al doctor Bedoya que sí hay una diferencia entre campesino y agroindustrial, y no es solo de diccionario, es de la concepción de lo que es el campesino. El campesino tiene una vinculación de la familia a la producción, el campesino cuida las semillas, el 40% por lo menos de la mano de obra que en la agricultura familiar es de la familia, es aporte familiar, del núcleo familiar. En la agroindustria sabemos que eso no es así, entonces no podemos entrar a decir que es porque todo viene del campo, es campesino. No, el agroindustrial es un agroindustrial que produce a gran escala, que tiene una mano de obra monetizada, que la paga. En la agricultura familiar se vincula a la familia a la producción. La CIDRES somete al campesinado a un modelo agroindustrial, lo obliga a asociarse, y eso no le hace bien a la seguridad alimentaria del país, no le hace bien a la salud pública, no le hace bien al ambiente, y eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, aquí hay que mirar que el impulso de un modelo agroindustrial, acabando con el campesinado, es acabar con la posibilidad de tener alimentos. Y aquí se ha planteado, y permítame terminar con esto diciendo, hay que trabajar porque el campesinado, el pequeño productor sea un empresario, que es lo que lo hace competitivo. El doctor Bedoya ha dicho que el campesino se reconoce como pobre, que reproduce la pobreza, y hay estudios muy serios que han demostrado inclusive que la agricultura familiar es la única posibilidad de superar la línea de pobreza, que los salarios obtenidos en la producción de la familia dedicada a la economía campesina superan con margen considerable lo establecido en la pobreza extrema y en la línea de pobreza. Entonces hay que quitarnos también de la cabeza que el campesino es un pobre y que el campesino es, digamos, improductivo, que es perezoso, sino que es la posibilidad de sostener esta sociedad también. Bueno, ahora yo los invito a que hablemos un poco de la ganadería, porque en el diálogo entre ustedes dos nos hemos olvidado del sector ganadero. Doctor García, nuestros cálculos indican que la ganadería contribuye, la extensiva,
porque la otra ganadería la consideraríamos parte del sector agroindustrial, que la ganadería extensiva contribuye apenas con el 9% de la alimentación de los colombianos y que se lleva a cabo en más de 40 millones de hectáreas, contando tanto pasturas como área forestal, que usted explicaba que eso puede ser un dato dudoso porque se puede referir a fincas que son prácticamente inexplotadas. Pero bueno, tiene la ganadería extensiva que jugar un papel en el desarrollo agropecuario, agrícola y económico colombiano, o tiene que ceder el paso, ceder sus tierras a otros modelos de producción como la agroindustria o la agricultura familiar. Yo pienso que si en Colombia se da la ganadería extensiva, bienvenida, porque ella es generadora de riqueza al mismo campo. Bien lo hemos visto en países como Brasil, como Estados Unidos, que las grandes explotaciones son las que sustentan y ayudan al sector. Pero como nosotros estamos con el pequeño, mediano productor, y ese gran productor no es que sea la panacea, lo que buscamos es que hay que desarrollar al campo colombiano a través de la ayuda del Estado. Muchos tratadistas han dicho, con argumentos estadísticos, con buenos análisis, que la agricultura familiar debería ser el sector que jaló en el desarrollo agrícola, que la ganadería extensiva está ocupando tierras que limitan el desarrollo de la agroindustria y la agricultura familiar, que la ganadería extensiva también tiene sus ventajas. El debate está planteado en el país y en virtud de ese debate es que se hace este foro. Pero entonces, senador Castilla, la ganadería extensiva, ¿qué significa la ganadería extensiva para el desarrollo rural? ¿Qué significa la ganadería extensiva para la agricultura familiar? Bueno, realmente cuando se habla de ganadería extensiva se habla del número de hectáreas que ocupa la vaca, cada vaca. Y si hay ganadería extensiva en la medida que una vaca ocupa más de 1 hectárea de terreno. Esa es la situación, 32 millones más o menos de cabezas se han contabilizado y unas 38, 40 millones de hectáreas utilizadas en la ganadería. Sí hay un problema y es un modelo de producción ganadera que ocupa unas tierras que deberían utilizarse y reconvertirse para la agricultura, porque realmente la ganadería está ocupando tierras que deberían tener otra función, otro uso. En ese sentido sí es excluyente la ganadería extensiva, el modelo de ganadería extensiva de ocupar tantas hectáreas por cabeza con relación a la producción campesina, porque aquí hay que decir, la agricultura familiar requiere de tierra y la unidad agrícola familiar es una limitación y Colombia tiene muchas tierras pero no tiene de dónde proveer al campesino, toda vez que inclusive no sabe ni cuántos baldíos y los terrenos se le van a dedicar ahora a los proyectos de agroindustria. Y el otro tema que yo quiero de ganadería extensiva es la solución no es pasar la ganadería ahora al modelo agroindustrial, al modelo industrializado, porque ese es de las investigaciones que se han hecho los graves problemas en carne y leche proveniente de grandes industrias, la que está causando daño al ambiente. Yo creo que el pequeño productor con un modelo de biodigestor, de estabulación, de un manejo distinto de la ganadería puede garantizar la carne que necesita el país, puede garantizar la alimentación, pero también de manera responsable con el ambiente. Sobre eso es que yo quiero que demos el debate, no si el país acumula, que es el modelo de agricultura industrial, si se acumula económicamente o se garantiza reproducción de la vida, seguridad en la salud y seguridad en la alimentación sana. Sobre eso es que yo quiero decir, si hay un modelo que excluye. Doctor García, entonces, de acuerdo con el senador Castilla, ¿la ganadería extensiva debería reconvertirse? ¿Debería, como se ha planteado algunas veces por estudios hechos por los mismos ganaderos, ceder por lo menos, decían en alguna ocasión, 10 de las 40 millones de hectáreas que ocupan para actividades agrícolas o para actividades protectoras? ¿La ganadería extensiva es problema o no es problema? ¿Es necesario
reconvertirse, como decía el senador Castilla, y fundamentalmente sobre la base de la pequeña explotación? Yo estoy de acuerdo con el senador que debemos ayudar al pequeño y al mediano con buenas prácticas ganaderas, con buscar unos mayores índices de producción para estar a top en cuanto a la producción se refiere, porque son los pequeños productores los que producen hoy en día la leche, la carne en Colombia, que lógicamente se la ofertamos a la industria colombiana. Entonces, hay que diferenciar, yo creo, la ganadería en Colombia. Sí se puede hacer una ganadería extensiva, pero con productividad. Pero el país no es de ganadería extensiva. Bueno, creo que este debate ha sido muy interesante, se ha avanzado en analizar esta triada de estos tres modelos productivos. Muy difícil, imposible llegar a conclusiones, es un debate que queda abierto, pero quisiera que cada uno de ustedes en una breve intervención de 1 minuto hiciera sus propias conclusiones. Primero, agradecerle la invitación. Segundo, yo creo que, insisto con lo que empecé, pueden coexistir los modelos de producción de economía familiar campesina y lo que se conoce como agroindustria. Tercero, definitivamente aquí hay que aplicarle una lógica de mercado. Si nos quedamos pensando solamente en la producción y en los esquemas de producción, pero sin una lógica de mercado, vamos a quedar fritos, así como los huevos, en el largo plazo. Y finalmente, yo creo que hay que desescalar el lenguaje frente a la ruralidad colombiana. Ahora que estamos en la época de dejar los odios, dejar las armas, también es bueno dejar ese lenguaje que de alguna manera polariza la situación sobre el campo colombiano. Que es lo que hay que pensar, como decía el doctor García, también lo decía el senador Castilla, es, oiga, ¿cuáles son las buenas prácticas? ¿Cuál es la capacitación para los empresarios del campo o los pobladores del campo o los trabajadores rurales que hagan algo que no se mencionó en este debate? Colombia tiene un problema de mano de obra en la ruralidad colombiana. ¿Y por qué la mano de obra no está en la ruralidad colombiana? Primero, por el conflicto. Segundo, porque el campo no es rentable. Y tercero, porque resultan más atractivas actividades en otras ciudades. Ese es un problema de fondo que ojalá discutamos en una próxima oportunidad. Bueno, yo quiero terminar diciendo es precisamente un debate abierto, pero hay que reconocer efectivamente que se profundiza un modelo que el gobierno quiere implementar más unos compromisos que tiene con el mercado y no con la sociedad colombiana, con la nación colombiana. Sobre eso hay un modelo que prioriza el mercado y el modelo agroindustrial destruye la producción de alimentos. Como usted dice, doctor Bedoya, en este momento en que Colombia confía en la construcción de paz, es en el acceso a la tierra, que no está garantizado para el campesinado, que está la posibilidad de construir paz. No es entregándole al gran empresario los territorios. Y sí, efectivamente, el país debe pensar en la sociedad colombiana, en su población y debe pensar en el ambiente. Y este modelo agroindustrial va a destruir la seguridad alimentaria y va a afectar fuertemente a la naturaleza. Sobre eso es que cobra importancia la economía campesina y la agricultura familiar. Yo me quedo con la economía campesina, entendiéndola como un componente de la agricultura familiar, pero creo que es de ahí donde está la posibilidad de recomponer esta sociedad y de garantizarle alimentación a los colombianos y colombianas. Yo creo que para concluir, es que el sector agropecuario colombiano ha sido en la historia de Colombia el más abandonado de la nación, de todos los gobiernos. Nosotros necesitamos una revolución hacia el campo colombiano para que esa agricultura campesina o ese pequeño ganadero pueda producir a sabienda que se le puede comercializar sin ningún problema lo que él produce. Nosotros hemos recibido todas las embestidas malas de lo que ha pasado a este país. Los ganaderos colombianos, en un principio se nos tildaba de guerrilleros, después se nos tildaba de autodefensas, después de paramilitares, después de narcotraficantes, después de bacrinosos. Ahora se nos tilda
de despojadores de tierra? ¿Y cuándo será que el país nos va a reconocer como lo que nosotros somos? Unos verdaderos ganaderos, transformadores del campo colombiano, sin la ayuda del gobierno o del Estado colombiano, y que ha puesto 2 productos a la vanguardia de la alimentación, tanto nacional como mundial, como son la leche y la carne. Y hoy el mundo entero nos está mirando por el gran potencial exportador que nosotros tenemos. Y eso se lo debemos al pequeño, al mediano y al gran ganadero, que está distribuido en las cifras que hoy les comenté en la tarde de hoy. Bueno, queda el debate abierto. Invitamos a nuevos debates en el Foro de Ruralidades y Territorialidades del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle. Muchísimas gracias, doctor García. Muchísimas gracias, senador Castilla. Muchísimas gracias, doctor Bedoya.